Bueno, se necesita una reforma electoral, pero por supuesto que sí. Es algo evidente, los partidos políticos en general son abusivos, no solamente con los espacios que tienen, con los recursos que tienen, sino también son pesados con su propia militancia. O sea, ¿pesados en qué sentido? Pesados en que los dejan fuera de las decisiones importantes. Pero ya lo anunció la presidenta, pues ya se estableció la comisión presidencial, van a haber pláticas con el sector privado, con el sector social. Me gustaría incluso que se designe como un área especial al sector académico, universitarios, jóvenes. Sobre todo. Entonces, creo que por eso te digo, partimos desde puntos diferentes. Estoy de acuerdo y sobre todo en el caso de tus partidos estoy muy de acuerdo. No son mis partidos. Perdón, los partidos que representas. Son de todos. Son de todos. Okay. Son de todos. Los partidos políticos son vehículos legales que se constituyen. Bueno, pero en realidad, la realidad es otra. Bueno, ¿no? Esa realidad la podemos cambiar. No es que simulen las encuestas, simplemente las interpretan como les da la gana. ¿Cómo creen ustedes que se debe de recuperar esa esencia política del partido, que es la formación de cuadros políticos? ¿Cómo salvaguardar el derecho de cada militante, que a pesar de no tener la misma capacidad económica que otro militante, salvaguardar su derecho al mismo proceso transparente y limpio? O sea, democratizar la competitividad dentro de las internas del partido, que a final de cuentas, bajo este esquema, pues se consigue con dinero. Entonces, yo creo que el ojo no debe estar centrado en lo que es la cantidad de lo que reciben los partidos políticos, sino que en qué se invierte. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en mis redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube, Aarón Tapia, dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas transmisiones en vivo. También estamos en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que también les notifique estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca_at, en Instagram como Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, hoy vamos a tener otra mesa de jóvenes y nos acompaña Javier Camacho, ya mira, ya con azulito y toda la cosa, y Jacobo Mendoza Álvarez, ¿no? Hijo de Jacobo Mendoza, el diputado. Y también, o sea, los dos vinieron con sus colores, bien, pues bueno, tú eres más priista, pues, pero ya son lo mismo, ya son lo mismo, son lo mismo, ¿no? Bueno, el tema como lo adelantaba en la introducción, si es necesaria una reforma electoral y en qué sentido, qué es lo que se debe mejorar. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. No sé quién quiere, a ver, Javier. No, vamos. Por supuesto que no. La vez pasada comenté, quien comienza el debate siempre es la parte de gobierno y la oposición viene después. No le saques, o me va llegando, Jacobo, dale una, ándale, no seas marrullero, échale. Bueno, pues está bien, agradezco la primera intervención. Bueno, se necesita una reforma electoral, pero por supuesto que sí. Creo que no es un secreto a voces, es algo evidente. Los partidos políticos en general son abusivos, no solamente con los espacios que tienen, con los recursos que tienen, sino también son pesados con su propia militancia. O sea, ¿pesados en qué sentido? Pesados en que los dejan fuera de las decisiones importantes. Okay. O sea, no tenemos realmente en México un antecedente bien. Tal vez el primer antecedente bien que podemos ver es en el caso del PRI, en la elección para el 2000, cuando La Bastida, Bartlett y no me acuerdo quién más, estaban compitiendo. Humberto Roque. Estaban compitiendo por la designación del PRI a la candidatura presidencial del 2000, que pues terminó en un rotundo fracaso para el PRI, salió después de 71 años. Humberto Roque. Son personajes ya perdidos, sí. ¿No? Que tú los debes haber conocido de lectura y sí. Porque el 2000, ¿cuántos años tenías? ¿Andabas gateando? Cuando fue la elección del 2000, yo todavía tenía menos de un año de vida. Fíjate. O sea, no me tocó nada. Sí. O sea, y esa elección, ese mecanismo primario que se originó en el PRI, fue el primero en la historia priista y pues naturalmente fue un año anterior, 1999, cuando se empiezan a dar estos pasos. Entonces
yo nací en diciembre del 99, no me Las tocó. precandidaturas. Ajá, fue la famosa frase de Cedillo de el dedazo está muerto. Así es. Arréglense ustedes, y yo soy el gobierno, ustedes son el partido. Soy militante, pero no soy su jefe. Fue como que el primer vestigio de lo que fue una intermedia real, porque también tenemos el antecedente del PAN. El PAN históricamente ha sido un partido muy fragmentado en lo interno, desde que incluso, por ejemplo, un caso histórico del PAN, el papá de Felipe Calderón renunció a su militancia panista prácticamente al mismo tiempo que su hijo que se hacía militante, precisamente con la frase de el PAN es un partido era un partido de clase, no de clases. Esto sería irreconocible para Gómez Morín. Y de ahí el PAN se ha venido fragmentando mucho con sus elecciones internas, hasta el punto que de 2018 para acá ya no han tenido elecciones internas. O sea, han sido muy cerrados ya, el cascajo que queda del PAN ha sido muy, ¿cómo decirlo?, abusivo con su histórica militancia. Entonces, si necesitamos una reforma electoral, sí, tenemos que cambiar algunas cosas, pero más que en la dinámica general de la votación en general, tenemos que reglamentar las primarias internas de los partidos. Yo genuinamente creo, que deberíamos de encontrar en principio un modelo híbrido de financiamiento que nos ayude a financiar las elecciones internas de los partidos y que le abramos a los militantes de los partidos la capacidad de judicializar las controversias que designen de la interna que organiza el INE. Eso para empezar. No, está bien, sí, hay que dejarlo ahí para ahorita más adelante empezar a entrar más a detalle. ¿Qué es lo que ven ustedes como jóvenes? O sea, ¿dónde debe de reformarse? Pues, ¿no? Ya más o menos diste un esbozo, pero ahorita lo abordamos ya de manera más honda. Jacobo, ¿estás de acuerdo también? Bueno, pues sí, ¿no? Que necesitan una reforma electoral, ¿no? Sí. Bueno, primero, pues agradecer el espacio, es la primera vez que vengo, creo que es pues muy fortuito venir y que se sigan abriendo espacios así. ¿Andas mojado, no te mojas? Pues vengo del sol. No, digo por estar aquí. Ah, no, pues soy muy alburero. No, vengo de la uni, del sol. ¿Estás estudiando economía? Sí. Tú derecho, ¿no? Derecho y también que usted economía, dicho sea de paso. Bueno, perdón, a ver, sí. Me hablabas de la reforma, es necesaria, una reforma electoral. Sí, evidentemente es necesaria, o sea, y más allá de los puntos técnicos, creo que nos queda claro a todos en el país, cada que hay un ciclo electoral, pues se cometen irregularidades, incluso casos de violencia, entonces, bueno, si desde el lado jurídico podemos abonar a una resolución para ello, pues qué mejor. Creo que estamos en un proceso aún de transición para llegar a la reforma electoral, siempre a lo largo de el oficialismo actual, antes de haber una reforma, pues hay una discusión larguísima de por medio y eso me parece positivo. Creo que a mi corta edad, con las referencias que yo tengo, creo que hasta este punto del país no se daba tal cual un debate tan abierto, pues cada que se pretende hacer un cambio político. Pero ya lo anunció la presidenta, pues ya se estableció la comisión presidencial, van a haber pláticas con el sector privado, con el sector social. Me gustaría incluso que se designe como un área especial al sector académico, universitarios, jóvenes. Sobre todo. Entonces, creo que es un cambio prudente, pero así como es prudente, tenemos que ser prudentes en el proceso de llevarlo a cabo también. Y estamos en esa etapa de transición y pues qué mejor que dialogar con todas las partes pues para lograrlo. Okay. ¿Estás de acuerdo con Javier que lo voy a traducir como, él dijo pesado, o sea, ojetes, las élites o la burocracia partidistas han sido ojetes con sus militancias en cuanto a cómo se designan las candidaturas, las plurinominales, sobre todo eso sí. Pero ahorita vamos a entrar. Bueno, yo creo que partimos desde dos puntos diferentes, porque, bueno, de su lado, de los partidos, se tiene esa referencia, pues, ¿no?, de que se hacen las élites muy fuertes dentro de ellas, y a lo largo de la historia, PRI, PAN y bueno, el PRD posteriormente. Morena no hace malos que eso. Morena, me parece que a pesar de que tiene sus defectos como todo, no lo vamos a negar, es una formación diferente a la de sus partidos. Morena empieza como un movimiento social, esa es la raíz del movimiento, es la concepción, incluso en sus estatutos está, ¿no?, establecido eso. Y se fue conformando de manera diferente. Perdón que te interrumpa, no, sí. Haz un paréntesis en esto lo que dices, llamas un movimiento social.
¿Cuál es el movimiento, o sea, cuál era el movimiento social? Emana como Morena después Sí, de las pero, elecciones. ajá. O sea, como ¿cuál era fue la causa raíz, social? La raíz del movimiento. En el mismo nombre, pues, de Movimiento Morena, el del Regeneracional, regenerar sí. al país, porque al menos bajo lo que he entendido porque nunca se ha hecho una declaración tal cual de que somos un movimiento social que se define como esto y a esto vamos, sino son una serie de principios que reivindican muchas luchas del pasado, desde recuperar el estado de bienestar, reivindicar la transparencia en el servicio público, acercarse a los sectores sociales más vulnerables. Creo que Morena lo que hizo en su concepción como movimiento y posteriormente como partido fue encarnar diversas luchas sociales y demandas que estaban ocurriendo a lo largo del país durante el periodo neoliberal para tener, digamos, una representación real, con una posibilidad real de acceso al poder, y desde ahí empezó Entonces, el cambio. creo que, bueno, es que yo siempre he contradecido esa parte cuando dices, fue un movimiento social. No, yo creo que fue un movimiento electoral que canalizó todas esas luchas sociales del pasado y que se encausan ahí. Pero en sí Morena es un vehículo que Andrés Manuel crea para poder llegar a la presidencia. O sea, creo que no es un movimiento electoral, totalmente electoral, y lo entiendo, o sea, no había más tiempo. Si perdía el 18 yo creo que ya no había más, ¿no? Para él. Entonces, por eso digo yo que más bien Como fue un hacer vehículo como hacer una electoral. distinción entre lo que es tal cual Sí. un movimiento social y este proyecto que Sí, denominamos totalmente. Morena. Y siempre también dije que el reto para Morena como partido Sí. vendría después del 2018, conformarse. Creo yo que apenas está como en toda la Claro, extensión es un del proyecto concepto nuevo. como un partido. Me parece que María Luisa Alcalde va bien hasta ahorita, con todo eso, la última asamblea que se llevó la atención en otras cosas, ¿no? Más lo de Adán Augusto, en fin, otros, pero lo que ahí se anuncia, por ejemplo, esto de formar 71,000 comités municipales, Claro. me parece, eso es lo que, y la escuela esta, Es reivindicar así lo es, que que tendría quiere, que ser para el que movimiento. los municipios, Ujú. llámese alcaldes, regidores, tengan que estar cada mes yendo Sí. a cursos, talleres, no sé qué, para pues que no se olvide que la forma de gobernar tiene que ser bajo los estatutos del partido que son emanados, que es Morena. Me parece Claro. excelente eso, ¿no? Pero que en realidad sí se llegue a conformar. Pero bueno, nomás quería, perdón que te No se interrumpí preocupe, por aquí, pero sí me gustaría concluir Sí, el punto sí, sí, inicial. sí, sí. Me parece noble lo que tú planteas, me parece que sí se necesita, pero creo que partimos desde dos puntos diferentes y dos concepciones muy diferentes. Gracias a Dios. Yo creo que como Morena como raíz de partido, yo formado ahí, yo con las ideas pues que con las que me he criado, pues no me parece que como raíz el movimiento necesite un cambio radical. Creo que los ideales del partido son nobles. Evidentemente pues hay una diferencia entre lo que se plantea en un principio y lo que se va convirtiendo a lo largo de su desarrollo político, como todo. No lo justifico, pero se entiende y ha pasado a lo largo de la historia y no nada más en México. ¿Qué creo que es lo que le hace falta hoy a Morena? Es poner en práctica los principios que siempre han regido el partido. De por medio va a haber mucha grilla, van a haber muchas críticas, pero si nos tomamos en serio lo que ya se está haciendo, lo que toda la vida se ha hecho, acercarnos a los sectores sociales, denomínenle que si es por sector electoral, que si es por comité municipal, a fin de cuentas es un trabajo de acercarnos a la calle, en territorio y desde las bases formar cuadros políticos. Si sabemos reivindicar eso, retomarlo incluso, si les gusta más el término, esas acciones que son las que a final de cuentas conformaron al partido, si sabemos aplicarlas bien hoy en día, yo creo que vamos a estar haciendo un trabajo muy excelente por muchos años. Y me parece que es no solamente lo que Morena necesita como partido, sino cada grupo o cada persona que se plantee hacer un proyecto político tiene que tomar en cuenta eso. No se llega a ningún lugar sin el movimiento de las bases de México. A final de cuentas, la historia no la hacen los individuos, la historia no la hacen acciones concretas, la historia es simplemente el movimiento en curso y la respuesta de cómo van cambiando los fenómenos sociales y las bases, pues. Entonces, creo que
Por eso te digo, partimos desde puntos diferentes. Estoy de acuerdo y sobre todo en el caso de tus partidos estoy muy de acuerdo. No son mis partidos. Perdón, los partidos que representas. Son de todos. Ah, Son de todos. ok. Son de todos. Los partidos políticos son vehículos legales que se construyen. Bueno, estoy pero en de acuerdo. realidad, la realidad Precisamente, es otra, bueno, ¿no? esa realidad la podemos cambiar. Nosotros venimos, en efecto, de un modelo, no voy a decir unipartidista, porque bajo una perspectiva de ciencia política o de teoría política o de historia política, no podemos hablar de que México haya sido un país unipartidista. Teníamos un Sí, esquema nunca ha sido muy unipartidista. dinámico de partidos, muchos paleros diseñados únicamente para la simulación. El PAN ahí le daba ahí que sí, que no, y perdíamos, ¿no? La dinámica histórica del PAN era peleamos como nunca y perdimos como siempre. No puedo hablar de que venimos de una dinámica unipartidista, pero sí puedo hablar de que veníamos de un régimen autoritario de un solo partido. Un partido que por necesidad política se fue construyendo y se fue reconfigurando en distintas etapas. No es el mismo PRI, el de Lázaro Cárdenas, No. que el de Fernández de Absolutamente Gortari. no. Por supuesto que no. Son visiones distintas. Y ese partido, al perpetuarse, sea en algunas elecciones buenas, en algunas elecciones malas, en el poder, perpetuarse al fin y al cabo. Ni siquiera las mismas siglas tenía. Ajá, ¿no? fue Sí. cambiando por necesidades Así históricas. Pero la dinámica por ejemplo, tomo mucho el PRI, porque el PRI es como que una base de lo que todos los partidos tienen en buena medida. Yo sé que vas a decir que no, que ustedes son santos y que son paradigmáticamente distintos. Pero todos los partidos han acogido actualmente formas muy parecidas, más que al PRI de los 70, al PRI de los 90. O sea, una dinámica de simulación de peleas internas para que la élite golpeante, la élite fuerte del partido, tome al final las decisiones. Hablas de los principios. Si me voy a la dinámica estatutaria del PRI, del PAN o del PRD en su momento, también de Morena, pues qué visión tan noble del mundo. Pero eso no me garantiza a mí como ciudadano que esos vehículos legales se van a conducir con esas dinámicas. Entonces, no es tanto como que el PRI y el PAN sean punto y raya, punto de aparte de lo que es Morena, sino que los partidos le pertenecen a la ciudadanía. Entonces, en esa línea de ideas, tenemos que instrumentalizar un mecanismo que nos permita como ciudadanos ponerle lineamientos, estate quietos y castigos a los partidos, pero no basta en la elección general. Yo comenté la vez pasada y lo retomo aquí, yo soy priista ideológicamente, no militante, pero me repugna ver a Alejandro Moreno Cárdenas como senador de la República, o a Carolina Vigiano. Son personajes impresentables. Como presidente Como, del partido, ¿no? Mucha gente no entiende, ese personaje se va a quedar como líder del partido hasta el 2036. Sí me entiendo. Sí, O sea, lo reformó el estatuto, lo que nadie había hecho de para hecho, poder ser reelegido. de manera irregular, porque voy a poner Sí. un punto importante. También se podría haber mitigado con una dinámica similar de intervención por parte del Instituto Nacional Electoral para mitigar ese tipo de vicios. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 38, estipula que queda terminantemente prohibido que los partidos políticos cambien sus estatutos en el episodio electoral, en el tiempo electoral. La LGIP habla de que el tiempo electoral se termina hasta que el tribunal sentencie la elección. Los cambios estatutarios del PRI se dieron previo a la sentencia judicial que determinó que Claudia Sheinbaum iba a ser la presidenta electa. Entonces, es un cambio estatutario ilegal en toda medida. Y los militantes, hay fotos incluso de en el episodio de la instalación donde se estaban dando los cambios de los estatutos, había muchísima gente afuera, priista de toda la vida, que gritaba, se quejaba, pateaba y no la dejaron pasar. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Eso por el PRI en una medida. En el caso de Morena, no me voy muy lejos, o sea, Marcelo Ebrard presentó incluso denuncia penal en contra de Claudia Sheinbaum por desvío de recursos para financiamiento de campaña. ¿Sí me explico? O sea, no estamos hablando aquí de que ustedes sean pulcros y punto y aparte de los otros, cuando con otras formas, posiblemente, con otras dinámicas, aquí se simulan algunas dinámicas de votación de militantes o de asambleas a mano y ustedes simulan encuestas.
porque Marcelo Ebrard también fijó responsabilidades por el tema de la encuesta. Yo creo que ahí sí, fíjate, y yo te digo porque he conocido el mecanismo y las propias encuestas no son simuladas, lo que pasa es que no les hacen mucho caso. De hecho, si tú ves, por ejemplo, en Ciudad de México, A Harfuch. ¿Quién ganó? Harfuch, y abiertamente, o sea, Y la diferencia fue pero fuerte. ¿qué sacaron de la manga? Paridad Que de género. tocaba, así es. Entonces, ese es el tipo, aquí lo mismo, Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que a mí me parece antidemocrático el mecanismo de las encuestas. ¿Por qué? Porque además no está muy claro qué es lo que prepondera para tomar en cuenta y que al final de cuentas sea el candidato. Porque, por ejemplo, te pongo aquí el caso. Célida López fue la más conocida, en la encuesta, pero tenía unos negativos como nadie, ¿no? Creo que Omar del Valle, Colosio, me parece que por el apellido, era el que quedó en segundo lugar. Como personaje en conocimiento. Omar del Valle, pues no tenía negativos, entonces, pero ni él fue candidato, pues, ¿no? Ajá. A final de cuentas fueron Heriberto y Lorena, que quedaron ahí tercero, cuarto, quinto lugar, uno, bueno. Por eso me parece a mí que el mecanismo de las encuestas no está claro cómo a final de cuentas se decide. Entonces, por eso yo te digo, sí te hago esa acotación ahí, no es que simulen las encuestas, simplemente pues las interpreta como les da la gana. En este caso, pues retomo lo que dices, tienes un poco más de conocimiento del tema que yo en este punto, lo comparto entonces, pero volvemos al punto inicial, o sea, los partidos políticos diseñan estrategias que al final la cúpula toma las decisiones y los militantes bien gracias. No es un tema únicamente del PRI y del PAN. El PAN, de hecho, históricamente es un partido muy fragmentado en lo interno porque ha tenido niveles de democracia interna significativamente altos. Bueno, por favor. Sí, bueno, nada más hacer la aclaración, no es lo que se busca hacer una distinción completa de ponernos en un pedestal y decir que ustedes son absolutamente todo lo malo, sino plantearnos muy bien, el punto me parece bien, reivindicar a las bases, reivindicar a las militancias, democratizar los procesos internos de cada partido. Pero también cuestionarnos, bueno, qué tan fácil es en cada partido permitir ese proceso. Al menos de parte de Morena, y se acaba de hacer, incluso no es por hacerme promoción, pues, pero a través del voto popular, a través de recorrer las colonias, afortunadamente junto con un equipo mayoritariamente de jóvenes, está bien, me da orgullo decir eso, pues, que se estén involucrando. Logramos representar a la sección 590 en Hermosillo. ¿Qué es? A la sección electoral 590 de Hermosillo, abarca en colonias, abarca el Llanito, La Manga y una serie de residenciales ¿Cómo? ¿En qué sentido? Dentro del partido, Okay. Porque ahora la organización del partido ya no existe tal cual un comisionado municipal o un delegado municipal, sino que a través de representaciones en diferentes secciones electorales del estado, del municipio, pues se democratiza el proceso y hablamos y tomamos las decisiones, pero son varios liderazgos, todos con la misma cantidad de voz y de voto para tomar una decisión. Eso de parte de Morena, que a final de cuentas apoyo y vengo en representación de. Yo entiendo que tu postura es diferente, que tú estás en una línea donde apoyas al PRI, al menos ideológicamente, teóricamente, como le quieras llamar, pero en la práctica no. Yo te pregunto, ¿qué ves tú dentro del PRI, del PAN, del PRD, toda la serie de los demás partidos que puedan facilitar eso que estás defendiendo, pues que si es a fin de cuentas reivindicar a la militancia? Ok, perfecto. No se trata de que los partidos quieran. Por eso dije en un principio que tenemos que crear un mecanismo de castigo para ellos de manera interna. Nosotros nos afiliamos a los partidos bajo mecanismos de derecho personal, de derecho político electoral individualizado. Nosotros nos afiliamos a esos partidos. Nuestra salvaguarda de derecho político electoral personal está muy por encima de la autonomía interna de los partidos. Entonces, cuando yo planteo que el INE lo realice, el único punto que podríamos discutir, que podría ser verdaderamente complicado, es el esquema de financiamiento. Y si hay mecanismos para poder hacerlo. Perdón, y a través de la penalización a estos partidos que no cumplan con lo que se está estableciendo, ¿no crees que se volvería un poco insustentable para partidos como el PRI, por ejemplo, con los casos que menciones? No, sostenerlo, sus procesos internos. No es un tema de que diseñemos un esquema de sanciones administrativas o de bajadas a los presupuestos de los partidos de manera individualizada. Estoy hablando de que simplemente
el INE organiza, determina los resultados y el partido tiene que acatar. Las internas, dice. Sí, tal cual. Estamos hablando de instrumentalizar las internas partidistas, las primarias. Sí. En Estados Unidos nacieron como un ejercicio de la ciudadanía. Sí. La ciudadanía tomó al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Originalmente primero tomaron al Partido Republicano. Lo que es el antecedente del Partido Republicano, creo que se llamaba Partido Wolf. Era un partido ruralista, Claro. descentralizado. Del sur de Estados Unidos. El republicano, dices, ¿no? Había un partido Sí, sus antecedente. orígenes era el progresista, ¿no? De hecho, Lincoln era ajá, republicano, por ejemplo, hay un punto importante. quien abolió la esclavitud. Por ejemplo, el partido en Estados Unidos que más estuvo a favor de la esclavitud, el demócrata, el partido que puso Barack Obama en 2008, que lo religió en 2012. Que pone, por ejemplo, a Kamala Harris el año antepasado, pasado. Pero eso fue una expresión de la ciudadanía. Aquí nunca lo hemos tenido porque venimos de una estructura social mucho más autoritaria. Estados Unidos no. Estados Unidos viene de un esquema muy fragmentado en lo territorial, en lo regional, y eso ha dado pauta a mayores sociedades la activas. La iniciativa privada se ha apoderado mucho de la parte, tanto de la partidocracia como, oye, por ejemplo, en los congresos, oye, hay bancada del rifle, que la bancada de los seguros, que, sí. O sea, abiertamente, o sea, allá el cabildeo está legalizado, y eso, Sí, y o sea, ya es casi, yo no lo comparto, el Partido Republicano del rifle. Ese ADCB, ¿no? O el NRA, NRA, ¿no? Sí. el simple hecho de que... pero bueno, nada sí, más es un comentario para sí. complementar lo que están diciendo, pero ya sin desviarnos mucho. El simple hecho de que a día de hoy sigan habiendo tiroteos dentro de las primarias secundarias sí, en Estados Unidos es porque la Sí, financiarización del NRA, que es Asamblea Nacional del Rifle, me parece que es la traducción, pues cabildea con todo el poder que tiene un punto importante. No estoy diciendo que tengamos que tomar las medidas exactas de ellos. Yo creo que no, porque es diferente. Ellos la tomaron como un contexto. Se dio por una expresión de la sociedad. Aquí no es nuestro caso. Aquí sí tenemos que aprender de lo que hicimos en las elecciones generales. Vuelvo a lo mismo, veníamos de un partido autoritario que controlaba todo. Tardamos 71 años consecutivos para darnos cuenta de que no solamente era una cuestión de presión social, también había matices de presión económica. Pero incluso hay que, como dicen los historiadores, tu papá es historiador, hay que juzgar bajo el contexto, ¿no? Cuando Calles funda el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, era para disciplinar a todos esos caudillos que si no les dabas una candidatura, pues se te levantaban en armas bueno, creas el partido, disciplinas y ahí se va a decidir todo de manera institucional. Después viene Cárdenas con el PMR, Partido Mexicano de la Revolución. No, PRM. PRM, Ajá, Partido de la Revolución que de hecho Mexicana. lo terminó de hacer Camacho, Ávila Camacho. No, como PRI, no, ya después. Con el PRI se dio con Camacho. Con Camacho, sí, con Camacho. Es ya a las bases incorporarla a los diferentes sectores, la famosa tripo, pues, ¿no? Que era la CNOP para los obreros. La CTM. Los CTM para los obreros, la CNOP para los populares. El CNC. Y la CNC campesina, ¿no? O sea, había un porqué así, ¿no? Lo malo que después se empieza a controlar todos esos sectores de manera popular. Pero bueno, ahorita porque veo que estás queriendo hacer una réplica, ¿no? Antes de tu réplica, sí nomás, fíjese, ya llevamos casi medio programa y estamos, la vez pasada yo les decía, los partidos políticos, han perdido toda esencia. La esencia es el Instituto de Formación Política, es formar cuadros bajo la ideología que están sus estatutos, ¿no? Eso lo han perdido, lo han dejado y se han vuelto máquinas electoreras. Y lo único que están centrados, y como miden los resultados, o sea, ¿cómo mides la buena dirigencia de un presidente? Dependiendo cómo le fue electoralmente. Está pésimo eso, ¿no? Y ahorita, fíjese cómo, lo voy a dejar a ver por dónde. Lo primero que se centraron es en lo electoral, cómo las candidaturas, cómo se deciden, cómo no.
Entonces, ahorita quisiera, después de la réplica de Jacobo, ¿cómo creen ustedes que se debe de recuperar esa esencia política del partido, que es la formación de política. cuadros políticos? Bueno, primero me pareció interesante cuando hice la pregunta, ¿no? De si al momento de que el INE determinara los lineamientos que cada partido debe de seguir para formar sus militancias, ¿no? Que fue más o menos el punto, o corrígeme. Más que nada es que los partidos realicen las convocatorias, Claro. que los militantes que están interesados en asumir el tema de yo quiero ser candidato a algo, participen en la interna y que el INE organice la El elección proceso. para Que el INE tener sea el que organice, mecanismos claro. de vigilancia y de Claro. control. Y muy importante, también abrir mecanismos de impugnación. Muy bien. Bueno, podríamos trabajar sobre esa línea. Ahora, habías mencionado otro punto que me parece incluso más importante, el financiar estos procesos. ¿Cómo establecer una serie de condiciones que permitan absoluta transparencia, pues, dentro de los procesos de los partidos, para que todos partamos del mismo punto, independientemente de si un militante tiene una capacidad adquisitiva mayor al del otro o tiene más historial dentro del partido del otro? A final de cuentas, como al ciudadano, su estatus de ciudadano lo hace igual ante todos los demás, dentro del partido su estatus de militante lo hace igual al resto de los militantes. Pero una cosa es lo que se establezca como bien dijiste, en los principios, en el papel. Otra cosa es la realidad. Sí. ¿Cuántas condiciones, cuántas posibilidades en verdad tiene cada militante de poder participar? Precisamente el financiamiento de los procesos, que no estoy diciendo de que, pues se les tiene que dar un dinero justamente para ese proceso autónomo, o tiene que ganar el que le ponga más dinero, sino cómo salvaguardar el derecho de cada militante, que a pesar de no tener la misma capacidad económica que otro militante, salvaguardar su derecho al mismo proceso transparente y limpio. O sea, democratizar la competitividad dentro de las internas del partido, que a final de cuentas, bajo este esquema, pues se consigue con dinero. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sí. No que se compren las candidaturas, sino que Sí, el sí, mero pero hecho de hacer cuesta, trabajo, el mero cuesta. hecho de ir a trabajar a El- una colonia implica pensar gastos en gasolina, pensar gastos en agua. Vas a invitar a tu equipo, tienes que pensar también en cuidar de ellos. Entonces, La comida después del calor. la comida después del calor, cosas tan simples como ellas, hay que pensarlo, hay que pensar en ese sentido económico. Sí, porque desafortunadamente el principal elemento para ganar, el principal instrumento para ganar una elección, sea interna, sea general, es el dinero, y eso pues es lo más antidemocrático Entonces, que puede haber. vamos trabajando sobre Plutocracia. pensar dentro del partido cómo otorgar las mismas condiciones a todos los Así es. militantes. Ujú. Ahora, eso a través del presupuesto público, ¿es la mejor manera? Por el momento me parece que sí. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene otro planteamiento. Estados Unidos permite el cabildeo por parte de las empresas. Y allá Bueno, una no cosa le es el llaman cabildeo, otra corrupción. cosa son las aportaciones, los famosos Tupac. Volvemos a lo mismo. Son temas diferentes. Volvemos No- a lo mismo. no En papel reciben- son dos cosas diferentes, pero a final de cuentas son entes privados otorgando financiamiento a personajes políticos. Ujú. En esencia Así es lo es. mismo. No le llaman corrupción porque la ley lo permite, pero en esencia es lo Sí, mismo. ese es. ¿Cómo en México, adaptado a nuestra historia y adaptado a nuestro contexto, vamos a hacer para que las condiciones económicas de los militantes en cada partido sean las mismas, para que la competencia hacia algún cargo público o toma de decisiones dentro del partido sea igual para todos? Ahora, Presupuesto público es la solución, utilizar los mismos recursos del partido que tiene para permitir Yo estos creo que procesos. sí, o sea, no, y tener muy claro en qué se va a poder invertir y en qué no, y nada más utilizar recursos que el propio Que el mismo partido utiliza. Yo no sé para qué tienen que andar haciendo propaganda cuando eres precandidato. O sea, que Ujú. se hagan foros, que vayan y bajen a la militancia, sí, que vayan a medios también, ok. Pero lo más importante es el caminar, ¿no? Y Ujú. estar hablando con la Estar en con la cercanía, militancia. claro. Sí. O sea, no andar pues ya vieron Dato Protegido cómo llenó, por ejemplo, de espectaculares para su informe. Ajá. Era un evento político que Puro y duro. era el destape. Ajá. Que se habló, que informó, pues nadie sabe, no sé si informó algo en realidad, ¿no? De No, se su fue a tomar- gestión como legislativo. Pues, ¿qué va a decir? Nada más se fue a tomar fotos. Así, entonces, ese tipo de cuestiones son las que se deben de evitar. Ahora, no sé si tengas alguna réplica para lo que te dijo Jacobo, pero también me gustaría entonces entrar
en centrarnos en qué la reforma debería reformar en cuanto a los presupuestos, a las prerrogativas de los partidos. Mira, se habla mucho, son 7,000 millones de pesos que reciben cada año en ordinario, ¿no? Cuando hay elecciones, pues reciben más. Pero bueno, son 7,000 millones de pesos. Creo que Morena solo se lleva como 3,000, casi la mitad, ¿no? Digo, sí, porque así es, naturalmente. ¿No? Mientras más votos recibas, pues bueno, ahí se hace el prorrateo, pero... Que mucho de ellos se dona, por cierto, por parte incluso la pandemia. Pero ahorita vamos a ello no pueden, y si ¿no? quieren, No si quieren. No. Bueno, ese es, pero mira, a lo que voy. Bueno, pues sí, dicen 7,000 millones de pesos, muchos dicen, oye, mucho, pues a lo mejor nunca lo vamos a ver juntos, ¿no? Pero... en realidad, yo no creo que ese sea en sí el problema de lo que... Porque, mira, si te pones a ver bien cómo, si se distribuyera, obviamente, como se debería distribuir, no como Alito Moreno, o bueno, muchos de las cúpulas partidistas. No es tanto, porque si tú vas dividiendo y vas bajando el recurso hacia los estados, hacia los municipios, en realidad no es tanto, es más, ni siquiera representa el 0.5% del presupuesto anual del gobierno federal, ni siquiera, o sea, entonces yo creo que no está, el ojo no debe estar centrado en lo que es la cantidad de lo que reciben los partidos políticos, sino que en qué se invierte. Y por ejemplo, en el caso de Morena, según su estatuto, el 50% de las prerrogativas deben de ir al Instituto de Formación Política. Precisamente. Y yo recuerdo que el Fisgón, todavía es el Fisgón, ¿verdad? Sí. El presidente del instituto, ¿no? Dentro de Morena, del Instituto de Formación Política. Traía un agarre, pero fenomenal con Jacob Polevsky, porque pues no le llegaba ni siquiera, él decía que no le llega ni el 10%, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía con esa? Si el estatuto te está diciendo que debe de ser aplicado ahí, pues ¿por qué no se aplica? ¿Y por qué a Jacob nunca le pasó nada? ¿No? Es un ¿Sabes ejemplo. por qué nunca pasó nada? Porque el INE no se mete en la vida interna de los partidos. Ese es el asunto. Entonces, eso es lo que, bueno, ¿qué opinan de esto en cuanto al recurso? ¿Qué se debe de reformar? ¿Cómo se debe de reformar? En asignación de las prerrogativas. Sí. Bueno, un comentario importante, porque no es tanto así de eso. Voy a primero hacer un comentario muy importante para reflexionarlo más adelante. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de los presupuestos que tiene el INE, pero mucha gente no sabe, por ejemplo, que la Cámara de Diputados le asigna el presupuesto al INE, el paquete completo de presupuesto, y el INE, con ese presupuesto, más del 50% se va a la distribución de los partidos políticos. Realmente la operación del INE es mucho más acotada de lo que se llega a ver en el paquete de egresos general. Así es. Eso como comentario, y me gustaría reflexionar más tarde. Ahora, yo creo que comparto contigo, no es tanto la cantidad, sino el tema de la calidad del ejercicio presupuestal de los partidos. No tengo una visión concreta de cómo debería ser la asignación o la partida, fíjate, la línea de presupuestaria. Yo creo que si alguien tuvo, ya no, una escuela ejemplar de formación política fue el PRI. O sea, creo que todavía nadie ha llegado a eso. O sea, Morena lo tiene bajo su estatuto como para poder superar eso, pero bueno, pues ya vemos, el mismo Fisgón lo ponía ahí en el ojo público de que no estaba recibiendo el recurso. Pues bueno, en la realidad vemos, o sea, en la práctica no es así, pero el PRI durante mucho tiempo, digo, ya después que hayan agarrado las mañas como hayan agarrado, ya después en el ejercicio es otra cosa, pero de que formaba los cuadros, excelentes cuadros, más yo creo que, híjole, los priistas como diplomáticos, ha sido de lo mejor, pues, no encuentra el oficio que ahí de los priistas era, hay que aceptar eso, pues, ¿no? Pero, y me parece curioso que no tengas un... No tan así, no tengo una visión tan así. Yo creo que es una pregunta que se puede llegar a prestar alineamientos muy técnicos. Claro. O sea, y eso ya no es un tema para que se aborde así muy al express en un medio como este, es más para una mesa de análisis completa, más con perfiles mucho más capacitados. Lo que sí voy a hacer... no puedes hacer un esbozo. Respuesta es el tema, por ejemplo, lo que comentaste ahorita. ¿Cómo nos aseguramos del tema de la equidad de las contiendas? Podemos diseñar metodologías que nos ayuden. Los lineamientos del INE en el tema general de las actividades, ya en la campaña tal cual, las podemos tomar. ¿Dónde estamos fracasando?
y estamos fracasando en la dinámica de auditoría y control. Eso no es un secreto. El INE empezó a tener problemáticas de auditoría y control desde el año 2019, cuando se hizo el primer golpe presupuestario del Ejecutivo y el Legislativo al instituto. Pero no, Y en de realidad hecho, es porque desde que se creó, desde que era IFE, pues los partidos se apoderaron o sea, tienen la representantes. crítica, esa es o la sea, crítica. Creo que los partidos deberían de estar fuera, pues, de ese instituto. no tanto como que estén fuera. No, en el sentido de la votación. es que, por ejemplo, los consejeros, Ujú. o sea, se reparten según los partidos. Oye, pues, a ver, por ejemplo, un Uker, ¿cómo se llama? Espadas. Uc Espadas. Pues es perredista, era perredista. Tenía una También cuota, por ejemplo. también de está Lorenzo Córdoba era periodista. Claudia Zavala, abiertamente es apoyada por el PAN. O sea, siempre, aunque no se acepte, obviamente, aunque no sea oficial, se ponen de acuerdo entre los partidos. Y yo creo que es natural. Y ahora te toca No, pero no debería de ser no debería de ser. Si es ciudadano, o sea, bueno, si no, entonces legislen y háganlo ya de manera abierta, como por ejemplo los gringos permiten el cabildeo. Bueno, pues aquí digan, sean claros, cabrón, y quítenle lo de ciudadano al INE, no es tanto como que le quites lo de ciudadano, o sea, voy a poner me ejemplo de parece las bien votaciones. que estén los representantes de los partidos ahí, por supuesto, está bien. Que no tienen voto. Pero que se negocie los consejeros de que, oye, pues ahora a ti tantos consejeros para ti, tantos para... Eso está de la chingada, y eso es una simulación, y las simulaciones nunca acaban en buen puerto, pues no. Por eso te digo, yo creo que se debe despartidizar el INE, que no tengan metidas las manos ahí los partidos políticos. O sea, estarías hablando entonces de que el Congreso de la Unión deje de hacer la configuración del no, pues alguien tiene que llevar una el cosa proceso. que se ha planteado es que ahora los consejeros del INE sean elegidos por voto popular. No se ha planteado en dictamen, por el estilo. Yo creo que pero eso sí ha tampoco, habido personajes del régimen que sí han estado haciendo alusión del tema de que es que deberíamos democratizar verdaderamente y lanzar ahora sí los candidatos a tierra, pues, un formato parecido. ¿Crees que los partidos al no se van a judicial? meter? Donde hay elecciones, los partidos ahí van a estar operando. Ayer pues. vi, perdóname, un punto importante hablando de lo electoral. Ayer vi la sesión del Tribunal Electoral respecto al proyecto de Mondragón, Reyes Mondragón, sobre el tema de la nulidad de la elección. Y realmente en su explicación, al final le dieron palo. Como decimos los abogados cuando nos rechazan un tema en el juzgado, dieron palo. Por la diferencia que hay, 3 contra 2, que es Yanin y Mondragón contra los otros 3 del régimen, ¿no? Pero en la exposición de motivos de su propuesta, de su planteamiento de sentencia, de su proyecto, era el tema de que realmente los acordeones habían sido verdaderamente efectivos. Sí, claro. Y realmente el 80% de la determinación de los acordeones, más o menos, yo me quedé con el 80%, había sido tal cual la configuración final. Eso tenemos que cuidar. Yo no creo en la votación directa de los magistrados, ni del Poder Judicial, ni tampoco de los consejeros, porque involucramos un aspecto de personajes que tienen que ser meramente técnicos al momento de las decisiones. Muy bien. Entonces, bueno, primero ya partimos de que efectivamente tiene que ser a través de la erogación que el INE entrega a los partidos políticos. Eso es lo que se hace ahorita. Sí, utilizar, pero que se mantenga sobre esa misma línea, sí, pero que se haga un buen uso de ello, pues, ¿no? Para financiar los procesos internos. Porque ya evidentemente el planteamiento de financiamiento privado o de más erogación pública, no estoy a favor más. No estamos. Entonces, sobre lo que ya tenemos, ir trabajando, pero de mejor manera. Ahora, ¿cuál fue la contraparte de eso? Decir, bueno, es que sí, efectivamente, se puede utilizar el dinero que ya tenemos, pero no se usa de manera debida, ¿no? Es el planteamiento. ¿Cómo comenzar a trabajar sobre ello? Se planteó que en las auditorías del INE habría que quitar la participación partidista, pues, ¿no? Y que sean meramente personajes de la burocracia, pues, ¿no? De este organismo autónomo. Ahora, creo que ya el debate se está, digamos, haciendo en una división entre qué sería más efectivo. Mayoría relativa para organismos autónomos, o sea, representación popular, para que a final de cuentas dentro de estos organismos también sean personajes que la voluntad popular impuso ahí, los que estén operando,
o cuál es la otra solución, seguir sobre los mismos funcionarios que están, porque evidentemente en todo va a haber vicios, evidentemente, sí, claro. así como se ha visto a lo largo de toda la historia del existe la país. perfección. Pero me parece, y creo que el movimiento ha trabajado sobre esa línea, que la solución más a fondo para cada uno de estos problemas, llámale erogación presupuestal, llámale transparencia dentro de los organismos públicos, creo que si sometemos los procesos burocráticos a la democracia directa, es decir, que la gente esté facultada para votar diputados, senadores, presidentes y ahora también funcionarios del Poder Judicial, y si posteriormente pueden ser funcionarios de organismos autónomos, al menos desde mi perspectiva, y creo que no me equivoco al decir que Morena ha ido trabajando sobre esa línea, lo ha ido promoviendo, pues parece una solución efectiva. ¿Qué es lo que, claro que sí, qué es lo que tenemos que trabajar? Que no sucedan los vicios que han pasado a lo largo de procesos que ya se sometieron a elecciones de voluntad popular. A mí no me parece absolutamente nada de efectiva. Y entonces, bueno, y si no es esa la solución, entonces, ¿qué sería? Ok, mira, primero que nada tenemos que entender una cosa. Ciertos puestos tienen cierta naturaleza en sí misma. Es natural, por ejemplo, que un legislador, a través de un diagnóstico personal o un diagnóstico de partido, pueda configurar cierta línea de propuestas y las pueda promover ante la ciudadanía. Claro. Es natural que un senador también es un legislador. Un alcalde también lo puede llegar a hacer, a lo mejor bajo lineamientos más técnicos que propositivos. Pero en la figura en sí mismo de un juzgador o en la figura en sí mismo de un consejero, de un órgano autónomo, no estamos hablando de que yo propongo, no es un tema de qué propones, es un tema de tu capacidad técnica para enfrentar la problemática administrativa o la problemática judicial que se vaya a presentar en el ejercicio de tu función. Ahora, eso por una parte, no es natural en sí misma la figura de un juzgador, llámese juez, llámese magistrado o llámese ministro, no es natural. Teníamos, por ejemplo, candidatos aquí y yo voy a proponer, desde que ya hablas de tú como candidato a un puesto judicial, yo hablo de proponer, ya estás desnaturalizando la figura, ya la bola es peligrosa, porque el trabajo de un juzgador tiene que ser técnica sobre el litigio que se está llevando a cabo frente a él. Además, ¿qué va a proponer? Lo que tiene que un juzgador, pues, cumplir con los lineamientos que ya están ahí de cómo impartir justicia. Pues, ahora, para terminar el punto, organismos autónomos. Realmente fue efectiva la reforma judicial, bueno, no la reforma, fue efectiva el proceso en sí mismo, en donde todavía tenemos una imagen del esposo de la presidenta a un lado de ella votando, donde voltea de manera desorientada y llega alguien y le entrega un acordeón, donde ni siquiera sabían realmente cómo votar en la configuración de las boletas. Y luego dicen, no, es que en algunos años vamos a ir mejorando. ¿Cuántos años? ¿Cuánto vamos a tardar en perfeccionar eso? Olvídate de eso, hombre. Se va a votar el 27 y ya no va a haber, te lo aseguro, ya no va a haber elecciones porque ya se va a terminar de configurar, o sea, erradicar todo el statu quo que había. Falta que el 60%, ¿no?, de los cargos. Y ya no va, o sea, este fue meramente una estrategia política de López Obrador. ¿Qué nos ha leído el príncipe, pues? Es grosero decir que fue efectiva. Porque estamos caminando. Pero sí, mejor centrémonos en lo que es la reforma electoral, porque ya la judicial pues ya pasó. Pues, sí, pero yo te preguntaría, independientemente de que obviamente por como tú le denominas natural, por las funciones de cada cargo, tienen que ser mucho más técnicos y mucho más apegados hacia una línea pues de autonomía más que de un proyecto político, ¿eso los exime de las consecuencias que dentro de sus operaciones públicas vayan a tener para la población de México? No los exime, por supuesto, claro que afecta, pero hay un punto importante. Entonces, perdón, permíteme. Eso es lo que me parece frágil de esa postura política. ¿Por qué para las militancias del partido, independientemente de que sí, están alineados hacia una afinidad política o lo que sea, por qué en ese caso sí permitimos procesos democráticos? ¿Por qué en ese caso sí vamos a reivindicar a las bases? ¿Y por qué en el caso de otras funciones públicas, que a final de cuentas van a tener más efectos sobre la población, porque ya no se encargan de representar solo a sus militantes, sino a la población en general, por qué ahí se hace una separación entre lo que la gente decida? De los juzgadores, dices. En juzgadores y también pues si se plantea de organismos autónomos. Sí, mira, es un tema más técnico. Mira, voy a hacer la distinción. Pero no me parece, perdón, y esto es el punto, evidentemente es más complicado, como se vio en el proceso al Poder Judicial. Evidentemente los lineamientos y los criterios para postularse son más complicados, eso es sabido. Que fueron laxos, de hecho. Pero independientemente de eso,
¿Por qué en lugar de abonar a trabajar, a la politización de la gente, a la educación técnica, no solamente política, sino técnica, para que sepan qué lineamiento seguir, que eso no solamente se deben encargar los partidos políticos, eso es una tarea que como ciudadanos nos compete y que pueden participar un montón de otros organismos, asociaciones y como le quieras llamar. Yo, sabiendo todo el proceso complicado que ello representa, sabiendo que efectivamente toma tiempo, pero a final de cuentas un Estado, una nación no se puede plantear solamente lo que va a suceder en cada ciclo electoral, sino se tienen que plantear proyectos a 50, a 100 años para tomarse en serio como un Estado. Yo prefiero abonarle a la politización y la educación de las bases para que estén facultados para votar debidamente por los cargos públicos que a final de cuentas, por más técnicos que sean, van a terminar teniendo efectos sobre la población. Yo quisiera que la población, a conciencia de lo que están votando, sepan quién es su mejor representante, a decir, no, ¿sabes qué? Lo más conveniente es mejor pero así es que déjenlos. los juzgadores no son representantes de nadie, van a impartir justicia, es lo pero, que tampoco los consejeros de los ocasiones. pero terminan teniendo un efecto al final de cuentas sobre la población. Pero ese no efecto son está condicionado. Son representantes de la es justicia, como si nos sí, pusiéramos pero sobre entonces quién a la van a elegir aplicar. policías también porque tienen un efecto sobre la población. Bueno, Mira, pero voy a una contestar un punto porque es importantísimo. A ver, tú estás hablando de mi planteamiento sobre la distinción. Ahora, hablas de la politización también de la ciudadanía frente a ciertos puestos que son significativamente técnicos y que tienen un efecto general sobre la población. Claro, bueno, que son los cargos más altos. Esos trabajos técnicos están determinados por lo que establezca puntualmente la normativa en la materia en la que trabajan. Para eso tenemos elecciones para legisladores. Los legisladores sí tienen una naturaleza popular, porque ellos pueden determinar un diagnóstico de la problemática pública, o de la problemática normativa en este caso, o impartir justicia no es un diagnóstico de la problemática pública. Es un diagnóstico, pública. No, es un diagnóstico técnico individualizado. Tal Pues cual, ahí hay una distinción. Porque el trabajo del juzgador, termino nomás y te doy la palabra, discúlpame. El trabajo del juzgador es naturalmente técnico e individualizado. Oye, es que todos deberíamos estar concientizados de nuestros jueces, posiblemente saber quiénes son. Sin embargo, lanzar a la figura a calle, a que ande voto por voto, casilla por casilla, eso no es trabajo de un juzgador. ¿Dónde está la línea entre lo popular y el trabajo técnico, ya sea de un consejero, de un órgano constitucionalmente autónomo o de un juzgador, llámese juez, magistrado o ministro? Está entre medio, está el legislador. Puede ser diputado local, puede ser diputado federal, puede ser senador, que al final del día, de manera conjunta, llegan a trabajar en la determinación constitucional. Entonces, ahí está la línea entre que une a lo popular del trabajo técnico en sí mismo. El puesto para los consejeros no debe de ser de tierra, no debe de ser popular, debe de ser de simplemente carácter técnico. Ahora, ¿cómo los elegimos sin que los partidos metan tanta mano? Van a meter mano. Eso no lo podemos evitar, eso ya es fantasioso. Y vamos a perder tiempo hablando de fantasías. Planteemos una dinámica de carrera electoral. Se planteó al momento de hacer la elección. Perdón. Los criterios para elegir jueces al menos tendrían que tener una carrera no, y los conocimientos. ¿Carrera en qué te refieres? La carrera dentro del derecho, que tenían que seguir ciertos criterios para poder llegar cuando al cargo hablamos popular. de la carrera, hablo de carrera profesional, de ejercicio en sí mismo, en lo que viene siendo el Poder Judicial Federal, no los estatales. Okay. Hay un punto importante, porque la mayor parte de las críticas que tenemos hacia el Poder Judicial en sí mismo no le corresponden al Poder Judicial. Hay una encuesta que realizó el Financiero previo a la aprobación viciada y mañosa de la reforma. Pero es que creo que, perdón, nada más para hacer la aclaración y es rápida. Creo que tú estás no entendiendo a lo que voy. Porque yo no busco separar la labor técnica que evidentemente tienen que tener los jueces, que evidentemente tienen que tener personajes que estén dentro de organismos autónomos y en cualquier función pública, Ser técnico se desempeña en cualquier función pública, independiente de si son representantes o no. Yo no separo eso, ni busco separar eso. Yo lo que busco es agregar el conocimiento de, a final de cuentas, gente por la cual van a tener efecto dentro de su trabajo, que es lo que estamos buscando. Creo que nos perdimos, ya nos
nos fuimos hacia la reforma esta, o bueno, más bien la elección judicial, y esa ya está, pues ahí. Ahorita pero continuará. Sí, pero ahorita lo que estamos es en lo que vendría como reforma electoral y qué es lo que debería de reformarse. Pero bueno, bueno, voy a leer unos comentarios y luego ya entramos ya para ir cerrando sobre qué es lo que se necesitaría reformar en sí dentro de los partidos políticos, porque como que no han querido entrarle mucho al tema. Bueno, o bueno, se desvían, pues. Sí, Benjamín Gagiola dice, mira, está pendiente, está enfermo, pero dice, el proceso interno de cada partido debería ser por el voto de la militancia. Saludos a la mesa, sí. Y yo creo que también el mecanismo de la tómbola bien llevado no hay nada más democrático que eso. Es la democracia directa. En Atenas nació con tómbola, la insaculación. Bueno, ahora se le dice tómbola, pero es todo un proceso. Sí, claro, evidentemente si nos... o sea, como no conocen, muchos se ríen de eso, pero más bien creo que refleja la ignorancia, porque un proceso de insaculación más bien llevado, no hay nada más democrático. Elevada la sapiencia jurídica de López Obrador. ¿Cómo? Elevada la sapiencia jurídica de López Obrador. Pues como lo quieras ver, pero mira, les ha metido a todos con esa sapiencia, o sea, los efectos lo van a enfrentar la ciudadanía. Es evidente que necesita ajustes ese sistema de insaculación que tiene Morena, pero la insaculación, te lo vuelvo a repetir, hay un libro así, mira, como 200 páginas, que se llama la democracia directa, Atenas. Léela, nomás para que te cómo nace la democracia y por qué en sí. Yo no estoy diciendo que agarren en Chuchito Pérez y el otro aquí los metan a una... No, hay un proceso que va filtrando los mejores perfiles y al final de cuentas, y asegurándose de los mejores perfiles, se van a un... Es más, ve lo que nadie, ni la oposición, se quejó del proceso del INE precisamente para sacar los consejeros y la presidenta consejera, ¿no? Sí, viste quién sacó la manita que no fue Santiago Krill. Santiago Krill, al final de cuentas, es la que elige a Lupita Tay, digo, pues sin saber, obviamente, ¿no? Pero bueno, el proceso que se llevó a cabo, ese fue ejemplar, o sea, con todos los comités estos de evaluación que había, totalmente con un reconocimiento de sus integrantes que bueno, pues fue inobjetable. Pero bueno, para cerrar, conclusiones sobre o que expongan ya así nomás algo breve para lo que debería de reformarse en la vida interna. Para ser puntual y siguiendo el curso del debate, ya antes de desviarnos a todo lo demás, sí, creo que el planteamiento, y partimos desde lo mismo, reivindicar a la militancia para que estén facultados de los procesos electorales. Que los controlen. Y que se vean representados de verdad en ellos. ¿Cómo hacer esto? Ya tienen su presupuesto los partidos, y con ese mismo dinero que reciben, con ese mismo perfectamente pueden desarrollar estos procesos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es cuidar la manera como se hacen, pues que sean transparentes, que sean limpios y que sean efectivos sobre todo. Creo que aquí después empezó a hacer esta división, ¿no? Sobre, está bien, el INE tendría que ser el organismo público que tendría que estar auditando todo esto, vigilando que se cumplan los procesos. Y realizando la metodología. Claro, poniendo los lineamientos dentro de los partidos. Como bien lo mencionaste, una participación por parte del INE, así como la tienen los procesos electorales públicos, en los procesos electorales de los partidos, que haya, digamos, un árbitro, entre comillas, justo, pues, ¿no? Dentro de cada proceso, que no se limite solo a sus funciones que ya cumple. Ahora, ¿qué creo que es, y lo podemos guardar para otra mesa de análisis, o la gente misma lo puede reflexionar, es, tal vez el planteamiento es el correcto, pero ahora, ¿cómo vamos a evitar que dentro de estas funciones, que suponiendo que el INE las cumpla, pues que no se cometan vicios, que sea efectivo realmente? ¿Y quiénes serían los perfiles, por más que sea autónomo este organismo, quiénes serían los perfiles que estarían encargándose de que esto se desenvuelva? Entonces, creo que por ahí va el curso del debate. Me parece que lo que debemos hacer es no dejar de lado el punto inicial,
que es reivindicar a los militantes de cada partido, independientemente de su afinidad política, pero reivindicarlos. Y está bien, si vamos a plantear que un organismo autónomo ahora esté participando activamente en los procesos internos, ¿cómo vamos a cuidar la participación de ese organismo autónomo para que no termine siendo igual o peor a los vicios que se han cometido a lo largo de la historia? Bien, Javier. Yo concluyo con un punto. Para poder hablar realmente de cambios generalizados en la dinámica del sistema electoral, tenemos que empezar con nuestros vehículos legales políticos, con nuestros partidos políticos, porque son nuestros, son de todos, se financian con nuestros impuestos, y tuve un problema con pago de impuestos hace unos días y pagué mucho. Entonces, tengo mucho para decir que son de todos. También un punto importante, un punto de la problemática de la sobrerepresentación, también tenemos que abordarlo después. Yo creo que la solución en buena medida es en el artículo 54 constitucional cambiar una palabra. Una palabra es crucial. En vez de que diga partido político, fuerza política. Que se entienda que la limitante de los 300 diputados, los 300 legisladores como tope, es por fuerza política y no de manera individualizada por partidos. Porque ahí sí, tanto oposición como Morena, como en todos los casos, en las elecciones bajo una circunscripción de partido distinta a la que pertenece ese candidato, lo lanzan, gana la elección, llega a San Lázaro y se cambian las curules. Y eso quita el candado automáticamente para que los topes de legisladores aumenten. 54% de la elección se fue para Morena y sus aliados. Felicidades, qué bueno. Pero 54% no puede validar 76% de la Cámara. No, eso es una falacia. Estás partiendo, es como, estás hablando como si nuestro sistema fuera como los parlamentarios, ¿no? Solamente de 100%. O sea, aquí es mixto, pues, ¿no? Exactamente. Y cuando no les gustó los criterios que ya se habían tomado desde antes y que el mismo PRI y el PAN habían hecho uso PRI se benefició en 2015 por eso, de ese pues, modelo, y está mal. Por eso, no, bueno, había un precedente. Ajá. Y ahora no les gustó a los señores, entonces decían, no es como se tiene, y luego hablaban de un espíritu de la ley. ¿Qué pinche espíritu? Ni que fueran sesiones ¿De qué espiritistas. Pues decían, el espíritu de la ley no es así. Perdóname. Cuando hablaban del espíritu, déjame explicar ese punto. Subjetividad y qué baquetona. Hay un punto. No había ni siquiera, tú eres abogado y ni siquiera había, no cabía la interpretación. La ley ahí es muy clara. Ajá, es una equivocación en la redacción de la reforma 2014. Yo no estoy justificando la actitud del PRI y del PAN. También abusaron del formato, no lo niego, o sea, es evidente. Basta con abrir la página del INE y ver el esquema de votaciones, los resultados electorales del PRI en 2015 y del Partido Verde en 2015, cuando eran aliados, para que te des cuenta que también abusaron. El PAN en 2003 también abusó de la figura. Entonces había ese precedente, pues entonces sobre ese precedente pero es una equivocación. Pues que se legisle para que se por eso planteo. Pero no quieran ni esa frasecita así muy cliché que inventaron para con el 54% obtienen el 74%, es una pues es que se da así porque primero se dice cómo se reparten las plurinominales y luego cómo los de representación. Hay un punto ahí. Los candados que estipula la Constitución en el 54. Porque es mixto el sistema. Es mixto, yo estoy muy a favor de que sea mixto, y incluso me gustaría más representación proporcional. Y lo otro es que querían decían, es que el grupo, la alianza de Morena, era una coalición más bien, ¿no? Era coalición, ¿verdad? ¿O fue coalición? La coalición de Morena. Hay algunos problemitas con eso también. Pero la onda es que las alianzas y coaliciones solamente existen en lo electoral, ya no en el ejercicio legislativo. Ya cada fuerza es por separado, entonces no se le puede tomar en consideración y también hacían uso de eso mañosamente de ese término de coalición. Ya no existe, ahorita no existe una coalición dentro ni una alianza dentro
del ejercicio legislativo. No Bueno, existe. esa es La ley esa no, es una o sea, la ley problemática no que lo se prevé. rezagó, Sí. porque cuando se hizo la reforma política electoral en 2014, sí es cierto, se hicieron los cambios constitucionales y la primera crítica en la materia electoral fue, ok, ya tenemos los lineamientos generales de la Constitución, ahora, ¿dónde está el paquete de reformas o las nuevas leyes que van a regir Pues en no lo no lo hicieron particular? en ese entonces, Las pues, leyes, ajá, por eso. fue una Y equivocación. entonces querían los detractores de esta mayoría avasallante de Morena y sus aliados, sus rémoras, Ajá, este, sus rémoras. querían que entonces tomaran sobre eso que no se hizo, pues. Ujú. Pues el error es Por es- eso, es de o sea, quien no lo hizo. Pero no quita el hecho de que sea un error. ¿Y Ah, dónde bueno, está la se debe solución? de legislar. Por eso, una de, y de las se va a reformar, reflexiones ¿no? Me imagino que en esta reforma electoral le van a meter mano ahí. es lo se que, debe es lo de que eso, planteo. exactamente. Una de los puntos que debe de tener una reforma electoral para este año 2025 o que se apruebe en el próximo año es esa corrección que faltó en el artículo 54. Fíjate, para la próxima mesa yo creo que vamos a tener que segmentar porque, bueno, dejé de manera abierta y podemos hablar sobre si específicamente sobre si el tema de los plurinominales, Ujú. si se deben desaparecer, si no, yo pienso que no, pero sí, obviamente se debe reformar de cómo los partidos Determinan designan las a listas. exactamente. También hay un punto ¿no? de debate si deberíamos mantener lista cerrada o pasar a una dinámica de plurinominales de lista A mí abierta. lo que me gustaría es más, ni siquiera que los candidatos, los diputados ni senadores anduvieran haciendo proselitismo electoral, o sea, todos deberían de ser por lista, como son en la mayoría de los sistemas parlamentarios, según el porcentaje de votación que tengan, así se va acomodando. Y ahí más nos ahorramos una lana, porque ya no le tienes que dar a los candidatos para que vayan a hacer a mí me parece que sería mucho mejor eso. O sea, ¿te gusta un sistema cerrado tal cual? Sí, y en la vida interna, porque mira, en realidad, hombre, la gente va a votar. Sí, habrá quien vote así específicamente por cierto Por candidato, candidato, pero pero las está fuerzas votando más por políticas, las fuerzas políticas, sí. Sí. Entonces, a mí me parece que la decisión debe estar la elección debe ser hacia el interior de los partidos y de ahí que pasen a las listas, ¿no? Bueno, pero sería otro... Sí, ya sería Ajá. precisamente ¿no? ver las Luego listas y podemos sí. hacer otra mesa para hablar específicamente de esto, de la vida interna de los partidos y fíjense cómo estamos viciados. Aquí se habló totalmente de lo que es la elección y candidatos, pero ni por más que los quise ahorita, Pues pero yo tenemos también que caía, hablar, por supuesto, ajá, también en el otro, de cómo debe de retomar los partidos su esencia, que es la formación política. El Y ha corpus, pasado, el corpus ideológico sí, del partido. ya ha pasado ni siquiera segundo término, simplemente ha sido casi eliminada ya. Y díganme ustedes qué instituto de formación política funciona en la actualidad de cualquier partido como debería de funcionar. Creo que no existe. Bueno, nos podemos ir así haciendo mesas. Nada más para hacer sí. una aportación y saliéndome un poquito de la línea de los partidos, me parece que también, y repito, saliéndome de la línea partidista, ¿no? Para que no se malentienda, las universidades tienen mucha responsabilidad Así es, en la también. formación política como tal, no partidista, pero en la formación política de los alumnos. Pero son muy apáticos, cabrón. Es ¿no? precisamente el problema. Entonces creo que las universidades, tal cual como ente, tienen que estar Ha tenido promoviendo la éxito el formación capitalismo en neoliberalismo. individualizar Que yo estoy en contra de hablar tal cual de capitalismo, pero bueno. bueno, un punto creo que deberíamos Yo también estoy en contra, porque creo que vamos avanzando. Estamos en un punto de la historia donde o hacemos las acciones para hacer una transición hacia algo mejor, o vamos a terminar en un tecnofeudalismo, como lo Pues, denominó Yanis tecnofeudalismo, Varoufakis. Te recomiendo la lectura. Una cosa para terminar el tema de los pluris, y es muy importante, nos puede abrir la puerta para una próxima mesa. Agustín Basabe, en los años 90 fue diputado federal e hizo una reflexión, porque lo invitaban a hacer un video en la biografía de lo que era, de quien fue Reyes Heroles, de la reforma Sí, electoral. Y en esa reflexión dijo, En 77. en una ocasión vi al espacio de la Cámara, vi cómo venía bajando una diputada, que históricamente ella había sido guerrillera, tenía incluso un balazo en la costilla. Y ahí fue cuando comprendí la importancia de los pluris, cuando pasamos Claro. de tener guerrillas a tenerlos en la Cámara. Claro.
de las Claro. balas a la voz. La llaman representación proporcional. Son pilares democráticos. Lo que pasa es que se ha producido tanto dentro de los partidos. No hablemos del verde. No, en el PRI, en todos, en Moreno, todos le entraron a esto, y la discusión empieza en el PRI, porque ellos eran, pues eran casi Sí. únicos, ¿no? Y se han dado solamente como cuotas y compadrazgos, y las élites son las que se hacen cargo de esto, pero me parece que debe de persistir la representación proporcional, pero sería tema, ¿no? Para otro hay que entrar, porque si la gente, si tú sales aquí y a 10 le preguntas 9:30, te van a decir que en la suma y que se vayan, ¿no? Por la manera en cómo lo han decidido, o sea, casi hasta cuestiones familiares. Están los Beltrones, por ejemplo, ¿no? Uno era diputado, el otro senador, y ahí y luego se cambia, y ahí se la llevaron en pluris, ¿no? Bueno, en fin, pero ya vamos a estar integrando la próxima mesa de 2 semanas o unos 20 días más, y le entramos ya más concretamente a un rubro, ¿no? Muchas gracias, Jacobo Mendoza Jr. y Javier Camacho. Gracias. Gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de platicar. Ahí está, muy pronto nos estamos viendo aquí. Estás. Gracias a todos, abraces y des un beso, por favor, para que vean que el guinda y el azul sí puede haber. ¿Cómo le dijo el Bronco López Obrador? Dale un beso. ¿Un beso o un abrazo? Primero fue un abrazo y al final, el último A debate, Ricardo Anaya. dale un beso. Bueno, muchas gracias por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.